Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Señor. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hoy, queridos hermanos, comenzamos una nueva serie de sermones que lleva por título De Egipto a la tierra prometida. Es un viaje que, aunque no sé cuánto tiempo nos va a tomar, sé que con la ayuda del Señor vamos a concretarlo. Y este viaje del cual yo les hablo es uno de los viajes más emocionantes y maravillosos que encontramos en las Escrituras, y en mi opinión puedo decir que después de la cruz y el ministerio terrenal de Cristo, nada se compara a lo que vemos registrado en estas páginas del Antiguo Testamento. Si le preguntas a un judío acerca de su historia, te va a indicar que se encuentra en el Antiguo Testamento. Si hablas con un musulmán, te va a decir que tiene sus raíces en la historia bíblica de Abraham, porque el Corán, el libro sagrado del Islam, menciona a Abraham como un hombre recto y monoteísta, y afirma que los musulmanes descienden de él a través de Ismael. Samuel Schultz señala: La Biblia vive hoy. El Dios que habló y actuó en tiempos pasados confronta a los hombres de esta generación con la palabra escrita que ha sido preservada en el Antiguo Testamento. Muchas veces vemos al Antiguo Testamento solo como algo pasado, algo histórico. Y aunque es así, no debemos olvidar que nuestro Dios nos habla a través de todas las Escrituras. Si solo nos enfocamos en un solo testamento, entonces tendremos un entendimiento a medias de la revelación de Dios. Pablo en Hechos capítulo 20 les decía a los líderes de Éfeso que no se había echado para atrás a la hora de declarar todo el consejo de Dios. Esa es una de las razones por las cuales el Señor me ha guiado a iniciar esta nueva serie de sermones. En Lucas 24, cuando el Señor iba camino a Emaús y se encontró con dos discípulos, el verso 27 dice: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Agustín de Hipona señaló: El nuevo está oculto en el antiguo, y el antiguo está revelado en el nuevo. A diferencia del hereje Marción entre los siglos II y III, que creía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento y por eso quitó todo lo que a él no le gustaba, nosotros creemos que tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento corresponden a una sola historia. Y este viaje en el cual nos adentraremos, podemos decir que representa nuestro viaje. Este viaje de Egipto a la tierra prometida es nuestro viaje también. En el libro de Hebreos vemos cómo lo que para muchos representa solamente el viaje de un pueblo, también nos lleva a algo más profundo.
Porque en Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 8, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. El Señor nos muestra que este viaje es muy importante, porque entenderlo nos ayudará a entender el Evangelio y cómo al pueblo en el desierto le fue anunciado el Evangelio y muchos de ellos no creyeron y murieron sin alcanzar la tierra prometida. Pero antes de llegar a ahondar más en eso, tenemos que ir al comienzo, porque nuestro viaje es de Egipto a la tierra prometida. Pero primero debemos responder una pregunta: ¿dónde comienza esta historia? ¿Dónde comienza este viaje? Y nos vamos a ir antes de que comience este viaje. Y quiero invitarlos a que me acompañen ahí en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Podríamos decir que Abraham, si lo viéramos en el tiempo de ahora, Abraham ya era un abuelito jubilado. Porque ¿a qué edad es la jubilación en Chile? 65. Es decir, el Señor, el Abraham sale de Harán a los 75 años. Fíjense en ese detalle. ¿Cómo? Claro, antes de... Claro, pero él ya era anciano, él ya era viejito. Miren, y quiero, quiero llevarlos, hermanos, a que ustedes comprendan que esto que está acá, este es el mapa de los patriarcas, por así decirlo. Este es el mundo del Antiguo Testamento, ¿ya? La idea es que con este mapa ustedes puedan ubicar espacialmente y temporalmente a las historias del Antiguo Testamento, porque a veces uno lee la escritura pero no sabe la distancia, no sabe dónde estaba Abraham. Entonces, el texto que leímos nos mencionó que Abraham salió de Harán. Aquí está Harán, ¿ya? Harán. Espera. Antes antes de todo, tenemos a Abraham. El texto nos dice que salió de Harán, ¿cierto? Y esta ciudad estaba ahí en Mesopotamia, la tierra que está entre dos ríos. Fíjense, el río Éufrates y el río Tigris. Eso es Mesopotamia, ¿ya? Harán, para que ustedes sepan, era el centro de cultura donde Abraham vivió con sus parientes. Y en obediencia al mandato de Dios de dejar la tierra, su tierra y parentesco, Abraham dejó Harán para establecerse en un nuevo hogar en la tierra de Canaán. ¿Ya? ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canaán. ¿Cómo dice el coro? Caminando voy para Canaán. ¿Cierto? Canaán. Pero vamos a ir al capítulo anterior, Génesis 11:31,
Y fíjense lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, aquí tenemos al padre de Abraham, dice, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Es decir, que el viaje de Abraham comienza acá, Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos recorre hasta Harán, ¿ya? Y hasta ahí nos indica el texto bíblico que se quedaron antes de salir a la tierra de Canaán. Y aquí vamos a seguir explorando en Génesis capítulo 12, en el versículo 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea que de Harán siguieron el camino hasta Canaán, ¿ya? Harán al norte, Canaán al sur. Y aquí es donde vivía antes. Abraham vivía en Ur. Claro, antes. Ahí estaba ubicado. Estaba ubicado. Y ahí es donde se le dio la promesa a Abraham. Una fecha razonable para la emigración de Abraham a Canaán es a principios del siglo XIX, antes de Cristo, para que ustedes sepan. Geográficamente se pueden trazar sus movimientos comenzando con la ciudad altamente civilizada de Harán. Para que ustedes sepan, todo esto que está aquí, Mesopotamia, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, estas eran ya civilizaciones muy avanzadas. Aquí no hay hombres peleando con palitos ni nada de eso. En Egipto tampoco. Cuando vamos a ir viendo la historia, ya eran civilizaciones muy, muy avanzadas para el siglo XIX antes de Cristo. Dice, dejó a sus padres, fue acompañado por Lot y viajó desde acá, desde Harán hasta Canaán, aproximadamente 647 kilómetros. ¿Ya? Como de aquí a... Claro, porque por ejemplo... Claro, como hasta Concepción desde aquí puede ser. Pero así para que ustedes tengan una idea. 647 kilómetros. Desde Harán hasta Canaán. Ese fue el viaje aproximadamente. Y cuando estaba en Canaán, cuando estaba en la tierra de Canaán, fíjense lo que dice el versículo 7. Estamos en Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El Señor saca a Abraham de Harán, lo llama, obviamente desde Ur de los Caldeos, pasa a Harán y llega a Canaán, y cuando llega a Canaán el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham ya estaba ahí, en la tierra prometida, ¿cierto? Y sobre la base de ciertas notaciones cronológicas dadas en las Escrituras, la entrada de Abraham en Canaán se calcula que tuvo lugar en el año 2091 antes de Cristo. Para que ustedes sepan. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí en el texto que leímos vemos la promesa que Dios le hace respecto a la tierra que estaban pisando sus pies.
Abraham había llegado a la tierra prometida, pero el Señor le estaba comunicando que más adelante esa tierra sería poseída por su pueblo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 9. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si ustedes se dan cuenta, Abraham jamás vio esa tierra como posesión suya, siempre vivió como extranjero, porque la palabra de Dios siempre le estaba recordando esa promesa. Y fíjense lo que ocurre en el versículo 10 de Génesis 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió, dice el texto, descendió Abraham a Egipto. Dice, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Fíjense que el texto dice descendió, porque geográficamente aquí está la tierra prometida y al sur está Egipto, ¿ya? Entonces, Abraham desciende a Egipto y cuando Abraham llegó ahí, Egipto ya era una civilización avanzada con una rica cultura y tradiciones. Egipto era un país próspero, con una agricultura fértil, una sociedad jerárquica con un faraón como líder y un sistema de creencias religiosas que involucraba el culto a los dioses y sacrificios humanos. Abraham estuvo ahí un tiempo y tuvo que volver a Canaán por algunos problemas que tuvo. Punto 2. La promesa de Dios a Abraham. Y aquí quiero que me acompañen a Génesis 15. Vamos, por favor, a Génesis 15. Quiero que se queden ahí en el texto, porque vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice acá. Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Eso después. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Ahí está Ur de los Caldeos. Para darte a heredar esta tierra. Lo que vemos acá es muy importante, hermanos, porque lo que dijo mi esposa también es importante. Porque más adelante el Señor va a usar esas mismas palabras para hablar al pueblo de Israel. Usted se viene a la mente ya cuando el Señor le da los 10 mandamientos. Y varias veces el Señor le dice lo mismo. Y lo que vemos acá es el Señor hablando en su lenguaje de pacto. Porque acuérdense que así el Señor se relaciona con las personas por medio de pactos. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Lo que el Señor nos quiere comunicar con las promesas sobre la tierra y la descendencia van más allá de una tierra física. Van más allá de eso. Además, Abraham estaba en una situación donde tenía todo en su contra. Estaba en bancarrota total, en el sentido moral. Acuérdense de que él era un extranjero en esta tierra. Yo no he tenido nunca la experiencia de vivir como un extranjero en otro país, pero uno sabe cuán difícil para un extranjero es estar en otro país. Es muy complicado. Hay mucho sufrimiento, muchas lágrimas. Imaginen a Abraham con todos los impedimentos que tenía. Ya era un anciano. Un anciano, no tenía hijo. Tenía todo en contra. Pero el Señor le iba a mostrar su gloria. Por eso, el verso 1, el Señor le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué hermoso cuando uno está en una situación difícil y el Señor nos recuerda su palabra. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y aquí el versículo 8 sigue diciendo: y el Señor, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? El Señor, Abraham, quería una confirmación. Y el Señor, fíjense lo que le dice en el versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. En ese momento, cierto, Abraham fue a buscar todas esas cosas. Tenía que buscar exactamente lo que el Señor le había pedido. Dice: y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Cómo Abraham partió esos animales? ¿Los partió así por la mitad o así? Así, ¿cierto? Así. Y puso ahí una mitad acá y otra mitad al otro lado, de frente. Abraham quería estar seguro de la palabra de Dios. Quería fundamentar su fe en Dios y Dios le pidió que trajera esos animales. Él cortó esos cuerpos por el centro mismo de pies a cabeza y luego colocó estas piezas separadas unas de otras, de punta a punta. Y fíjense lo que dice el versículo 11. ¿Quién lo puede leer? Cada vez, hermanos, que el Señor nos da su palabra, su promesa, las aves de rapiña, los buitres van a llegar. Calvino comenta: de la misma manera, los fieles, después de ser recibidos bajo la protección de Dios, no están tan cubiertos por su mano como para no ser asaltados por todas partes, ya que Satanás y el mundo no cesan de causarles problemas. Por lo tanto, para que el sacrificio que hemos ofrecido a Dios no sea violado, sino que permanezca puro e indemne, es necesario repeler los asaltos contrarios con cualquier inconveniente y esfuerzo que ello implique. Hermanos, todos los días las aves de rapiña van a venir sobre nuestras vidas. Y uno como Abraham tiene que actuar. Abraham no se quedó ahí parado, sino que Abraham ahuyentaba a estas aves de rapiña. Tenemos que ahuyentar las tentaciones, tenemos que ahuyentar todas las cosas que muchas veces van a venir a estorbar la relación de Dios, nuestra relación con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y fíjense acá, porque esto es oro. Entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto de acá nos muestra el punto medular de nuestra serie de sermones y es un resumen. La tierra ajena es Egipto y el Señor le contó de antemano a Abraham todo lo que iba a ocurrir. Y aquí le sigue diciendo en el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Fíjense lo que el Señor le dice. Él había dejado a sus papás, pero le estaba diciendo, tú vendrás a tus padres en paz. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Acuérdense de que Abraham estaba acá en Canaán cuando el Señor le da todas estas palabras. Y la historia de este viaje es una demostración del carácter de Dios. Porque muchas veces pensamos que Dios es un Dios de amor, un osito cariñosito que quiere abrazar a todos, porque miramos solamente una parte de la historia. Porque muchas veces incluso nos cuestionamos, pero ¿cómo un Dios de amor va a condenar a las personas eternamente? Porque no conocemos toda la historia. La ira y la gracia de Dios se revelan en este viaje. Porque el Señor, fíjense lo que le estaba diciendo, Él les iba a dar la tierra al pueblo, pero iba a mostrar su ira contra el pecado de los amorreos. Por eso que el Señor dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Porque el Señor sacó, cierto, a Abraham de Ur de los Caldeos, pero no le dio la tierra de Canaán al tiro. Porque Él dijo, el pecado de la gente de Canaán todavía no llega a su colmo. Es decir, todavía no es tiempo de juzgar el pecado de esas personas. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La nueva traducción viviente dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. ¿Qué es lo que cuidaba al pueblo de Israel cuando estuvieron en su viaje a la tierra prometida? Lo vamos a ver después, pero columna de humo y fuego, ¿cierto? Lo que Abraham está viendo es una teofanía. Repitan, teofanía. Teofanía. Una teofanía es una manifestación externa y visible del Dios invisible. Nos vamos a encontrar con varias de estas teofanías en este viaje, así que es importante que vayan ahí recordando esas cosas. Y Abraham estaba viendo al mismo Dios en esta forma de antorcha ardiente y de horno humeante, pasando por entre medio de los animales. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor, imagínense, una mitad, ¿cierto?, de animal por acá, otra mitad por acá, y un horno humeante y una antorcha ardiente pasando por entre medio? Uno se pregunta por qué Abraham estaba viendo estas cosas. Cuando una persona quiere que otra persona le crea, ¿qué es lo que hace? Claro, muestra evidencia, pero muchas veces las personas juran. Te lo juro por mi mamita. Te lo juro por
Claro, por el Señor, no es correcto obviamente hacerlo. Pero, por ejemplo, uno escucha a las personas decir, te lo juro por mí mismo incluso. Y ese juramento siempre está involucrando ahí la muerte de alguien. Y aquí lo que el Señor está haciendo con eso que el Señor le muestra ahí es jurar, pero no por alguien más. Aquí acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 14. Hebreos 6 del 13 al 14. Fíjense, esto es oro puro. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. El Señor, ¿por qué más iba a jurar? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios le estaba diciendo a Abraham, si yo no cumplo el pacto, yo muero. Sufriré lo mismo que estos animales. Eso es lo que, imagínense. Si yo no cumplo el pacto, yo, Dios inmutable, eterno, muero. Wow. Y Abraham en su mente de Ur de los Caldeos, que entendía estas transacciones entre hombres orientales, que conocía los pactos, comprendió perfectamente lo que Dios le comunicó. Abraham ya había hecho esto ¿cuántas veces? Quizá al obtener una propiedad, porque acuérdense que tenía muchas cosas. R.C. Sproul comenta, cuando Dios hace el pacto y la promesa de la redención de las personas y de la tierra de Abraham, Él lo confirma con un juramento. Él jura por sí mismo. Él pone su propia deidad en riesgo a fin de dar certeza a su promesa. Hermanos y hermanas, las promesas de Abraham no solo lo alcanzaron a él, el juramento de Dios por él mismo también nos alcanza a nosotros. Por eso en tu noche más oscura, cuando los buitres aparezcan, recuerda que su pacto con su pueblo, contigo, ha sido jurado en él mismo. Nuestra fe descansa en el juramento que él hizo por él mismo. Es por eso que no podemos salir, no podemos escapar de él. Es por eso que sus promesas son verdaderas y son fieles, porque él juró por sí mismo. Él se puso en riesgo a sí mismo. De aquí el versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todo esto que ustedes ven acá, hermanos, todo eso. Ahí estaban todos esos pueblos. Punto 3. ¿Cómo llegó Israel a Egipto? Y aquí avanzamos. Vamos a saltar varios capítulos. Génesis 21:5. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Llega Isaac, el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Luego en Génesis 25 se nos narra que a la edad de 175 años murió Abraham. ¿A qué edad llamó el Señor a Abraham? ¿A qué edad? 75, ¿cierto? Murió a los 100 años. Es decir, que estuvo 100 años ahí en todo lo que hemos visto. El mismo capítulo de Génesis 25 nos narra que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú.
Y aunque Esaú nació primero, este después le vendió su primogenitura a Jacob, es decir, la bendición patriarcal. El jefe de la tribu iba a ser Jacob. Para que ustedes sepan, el tema de la primogenitura es muy diferente a lo que uno entiende ahora. Por ejemplo, yo no soy el primogénito de mi familia, yo tengo un hermano que es el primogénito. Pero eso no significa nada en este tiempo, si alguien nació primero o después. Pero en ese tiempo, tener la bendición de ser el primogénito era el que estaba por sobre la familia. Y es por eso que se luchaba en ese tiempo, por esa bendición. Claro, los hombres, sí. Es por eso que se luchó y por eso que Jacob igual fue muy astuto y consiguió la primogenitura. Y en Génesis 27 vemos que Jacob obtiene la bendición de Isaac. Lo engañan junto a su mamá, porque ya estaba bastante anciano. Y avanzamos a Génesis 35 del 9 al 12, acompáñenme. Y fíjense cómo la historia, ¿cierto?, pasa de Abraham, después a Isaac y después a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden siempre eso. Y fíjense en Génesis 35 del 9 al 12 lo que el Señor le dice a Jacob. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Fíjense cómo Abraham, Isaac y Jacob son muy importantes para este viaje, porque a los tres se les promete, a los tres le dice el Señor, a tu descendencia después de ti daré la tierra. Por eso es que ahí en hebreo decía que Abraham habitó como extranjero en tiendas, morando con Isaac y Jacob. Déjenme aquí confirmar el texto que leímos. Sí, por la fe habitó como extranjero, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y luego en Génesis 35 se nos muestran a los hijos de Jacob, que ahora es Israel. ¿Ya? Israel, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántas tribus? 12. Primero tenemos los hijos de Lea. Hijo número 1, Rubén. Hijo número 2, Simeón. Hijo número 3, Judá. Hijo número 5, Isaacar. Hijo número 6, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, números 7 y 8. Los hijos de Bilha, que era sierva de Raquel, Dan y Neftalí, número 9 y 10. Y los hijos de Silpa, que era sierva de Lea, Gad y Aser, 11 y 12. Acompáñenme a Génesis 37. Y dice así, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y al versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José
El hijo de Raquel fue el orgullo y la alegría de Jacob, de Israel. Y para mostrar su favoritismo, Jacob le regaló una túnica. Y uno obviamente siempre lo ha leído como una túnica, cierto, especial, como que era el favorito. Pero eso podría haber significado que él era el jefe de la tribu, ¿ya? También iba por ahí el sentido de la túnica de colores, por eso que sus hermanos estaban tan resentidos con él. Porque bueno, José igual le informaba a su padre las cosas malas que hacían sus hermanos. Ahí nos saltamos al versículo 27 y dice, sus hermanos hablando, dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, porque lo habían tirado a un pozo sin agua, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vemos luego desde Génesis 39, capítulos 39 a los capítulos 41, el proceso de José. Llegó a la casa de Potifar, fue acosado y acusado por la mujer de Potifar. Luego se fue a la cárcel. Después interpretó los sueños del faraón y llegó a ser gobernador de Egipto. Y en ese tiempo se repite la historia que vivió Abraham, que hubo una gran hambruna de nuevo en Canaán, que hizo que los hermanos de José fueran a Egipto a comprar comida. El texto bíblico nos indica que luego de 2 viajes los hermanos se reconciliaron. Y aquí Génesis 45, del 4 al 5, nos dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Alguno de nosotros podría decir, pero ¿por qué el Señor provocó una hambruna en Canaán? Si ya estaban en la tierra prometida. Sin embargo, Dios, ¿qué fue lo que le había dicho a Abraham? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y por eso José mandó a buscar a su familia. Y aquí llegamos a Génesis 46. Génesis 46 del 1 al 4 dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Fíjense lo que el Señor le estaba diciendo. Aquí está Beerseba, ¿ya? Y aquí, en ese puntito que está ahí, en Beerseba, el Señor le está diciendo, recordándole, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Pero el Señor le dejó algo en claro a Jacob. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y acompáñenme al último versículo de hoy día. Génesis 47, versículo 27. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de, ¿qué dice ahí? Gosén, aquí, al norte de Egipto.
y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Algo interesante, que cuando los egipcios les preguntaron al pueblo de Israel que cuál era su ocupación, ellos tenían que responder que eran pastores de ovejas, porque para los egipcios ser un pastor de ovejas era algo abominable, y por eso el Señor les permitió que se quedaran aquí en Gosén. Así que continuará. Amén.